están? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de Quiénes somos la oposición. Y el día de hoy nos da de verdad mucho gusto por la admiración y respeto que le tenemos al senador Germán Martínez Cázares, que nos vuelva a acompañar. Sobre todo en estos momentos, es un hombre con una larga experiencia, con una larga trayectoria política como legislador, como funcionario público y ahora, desde luego, como senador y parte del Grupo Plural. Y creemos que es el momento de platicar pues con el senador por lo que está sucediendo con relación al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Sabemos que en estos días en el Senado de la República ha habido protestas, ha habido reclamos con relación a la no desaparición anunciada del INAI, que el presidente pues ha cantado a voz en cuello. Así que bienvenido, Germán, muchísimas gracias. Sabemos que estás muy atareado, pero te apreciamos, Jaime Guerrero y yo, muchísimo que aceptes platicar con nosotros. No, el agradecido soy yo, Tere, y Jaime, muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Bueno, yo quiero hacer un poco de trampa y ya le dije al senador Germán Martínez que le iba yo a hacer trampa. O sea, porque sí creo que la decisión de hoy de la Suprema Corte de Justicia, hablamos de ese tema en otras ocasiones, pues es importante la decisión. Cuando esta entrevista pase, nuestro hoy será ayer, pero de todas maneras sigue siendo vigente. Y ahí viene la pregunta, ¿tenemos Corte Suprema, Germán? Por supuesto que tenemos un tribunal constitucional y hay que decir dónde está, Jaime, la verdad. El Tribunal Constitucional, debemos de recordar, tiene como función revisar que todos los actos del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial estén sometidos a la Constitución, lo que los abogados llaman la regularidad del control constitucional. Y eso lo hace un tribunal constitucional, eso lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por supuesto que tenemos Suprema Corte, tenemos un tribunal. ¿Y qué quiere decir? Que abajo de ese tribunal están todos los demás poderes. Está los demás jueces, está el poder legislativo, o sea, diputados y senadores, y está, muy importante, el presidente de la República está abajo del Tribunal Constitucional por una razón, Jaime, porque juró cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Entonces, el Tribunal Constitucional hoy revisó si cumplió con la Constitución a la hora de asignar tareas militares a la Guardia Nacional, tanto él en políticas de seguridad como el Senado de la República y los diputados en la mayoría de Morena a la hora de reformar las leyes y ya dijo que no. Hoy ganamos quienes queremos un Estado democrático y de derecho, quienes abrazamos a la Constitución y quienes queremos una paz civil, no militar, una convivencia civilizada, no militarizada, un respeto a los derechos humanos, no a las arbitrariedades ni a los caprichos de una persona, aunque viva en Palacio Nacional. Y de una vez, Jaime, hay que atajar con toda rotundidad la verborrea, las calumnias y las mentiras que se van a venir, porque van a decir que esto favorece a los criminales y que nosotros estamos en contra del ejército. No, yo le dije al señor secretario de la Defensa en su cara, aquí cuando vino al Senado, que yo quería un ejército victorioso frente a los criminales, frente a los feminicidas, frente a los asesinos de periodistas. Yo creo y quiero un ejército que les devuelva el miedo a los criminales, pero en el marco de la ley, en el marco de la Constitución, a la que debemos estar sometidos todos. La Constitución la debemos abrazar todos y besar todos. Hoy besaron la Constitución y la abrazaron 8 ministros y por lo tanto sí tenemos Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Germán, no podemos estar más de acuerdo, Jaime y yo, contigo. Lo dices muy bien, con la energía que te caracteriza, pero también hablaba Jaime hoy en nuestros programas de la posibilidad de que el presidente, que parece que juró violar y hacer violar la Constitución, pues de pronto, independientemente de la resolución de la Corte, 8 votos a favor de que no pase la Guardia Nacional a la Sedena, en fin, a lo mejor el presidente decide no hacer caso, a lo mejor, en fin, ¿qué podemos esperar? Algo así, ¿y cómo podríamos defendernos de un escenario tan adverso? A ver, Tere, sí tienes razón, o sea, hay el peligro porque pues a él le gusta gobernar con caprichos y con fetiches lingüísticos y con magia de hechicero, y no con la Constitución en la mano, y no con el respeto a los derechos humanos. Pero te quiero decir algo, técnicamente, formalmente, esto es un poco de abogados, pero hay que decirlo, el demandado no es él, y el tema no es él, el del pleito no es él, sino el Congreso de la Unión que hizo una ley que está por fuera de la Constitución. Así es que nos van a ordenar al Senado, la Cámara de los Diputados, un poco ya lo dejó claro o lo dibujó el ministro, González Alcántara. Ortiz, el ministro Ortiz dejó en claro que había que volver a legislar. En todo caso, eso se tiene que expulsar y tarde o temprano tienen que cumplir y, digámoslo, desmilitarizar lo que ya se había militarizado. No es trabalenguas. La Constitución dice que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Esto quiere decir que el entrenamiento, que la administración, que la comandancia, que toda la adscripción, como le llaman, tiene que acabar de manera civil. No es un mando civil, como se colma la Constitución, como se colma el mandato de la Constitución. Dice, y aquí la tengo a la vista y todo el mundo la dijo, el artículo 21, de carácter civil. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, Tere, para ponerlo en palabras más sencillas, que en nuestra vida privada debe haber paz civil. La paz no la debe poner el miedo ni de una bota ni de un fusil uniformado de verde olivo, ni tampoco queremos la paz de los sepulcros ni la paz de los criminales. Queremos una convivencia civilizada, no militarizada y menos criminalizada. Esto es lo que tenemos los que queremos vivir con la Constitución en la mano. Si el presidente desacata esto, le puede costar, le va a costar, le puede costar muy caro, porque el presidente tiene que aceptar que su política de militarización no está de acuerdo con la Constitución. Punto. Y la Constitución, si se viola, la Constitución, nosotros lo vamos a denunciar una y otra vez y lo vamos a hacer que la cumpla. No ha llamado al desacato y yo espero que mañana en la mañana, sin chistar, a cumplir lo que diga la Corte, que hace falta que el jueves le dé efectos a lo que hoy invalidó. Y ahí los efectos todavía es necesario revisarlos para saber, ahora sí que perdón la redundancia, pero para saber efectivamente con qué consecuencias anuló la Suprema Corte. Muy bien, pues ahora sí regresamos al tema del INAI. A ver, tomaron la tribuna porque la situación del INAI, y ya lo dice la grabación aquella que se filtró de la pues instrucción del presidente de que el INAI se quede acéfalo. ¿Cómo está el ambiente en el Senado con esta situación del INAI?
que a mí en lo personal me parece pues terrible que una institución que costó tanto trabajo pues impulsar, cimentar, consolidar, ahora simplemente por la vía del no ejercicio esté paralizada. Germán, ¿cómo están viviendo eso en el Senado? Bueno, Jaime, no hay ninguna voluntad de la mayoría a nombrar a los comisionados que faltan. Y hay que recordar dos cosas a la gente. Primero, ¿para qué sirve el INAI? El INAI no sirve para perseguir la corrupción. El INAI no es policía para perseguir delitos. El INAI solo da información que obtiene de las autoridades que están obligadas, son sujetos obligados a dar información. La información de recursos públicos, de servicios públicos, de obras públicas, toda la información que sea pública la da. Pero también hace otra parte que hay que recordarlo. También cuida los datos personales íntimos, privados de cada una de las personas, de las y los mexicanos. También cuida un expediente clínico médico, por ejemplo. También cuida las huellas que no estén al servicio del mercado o al servicio de una autoridad. En fin, cuida datos personales y garantiza el acceso a la información, la máxima publicidad de un gobierno abierto para que rinda cuentas, y aquí es la palabra clave, rendir cuentas. No quieren rendir cuentas en Morena. Y hay que decírselo a la gente, no quiere rendir cuentas el gobierno federal y hay que decírselo a la gente. El presidente López Obrador ha dicho una y mil veces que el que nada debe, nada teme. Pues aquí teme que se corra la cortina del Tren Maya, de Dos Bocas, de la disquenacionalización, jajaja, de las plantas de Iberdrola, teme que el INAI corra las cortinas y encontremos ahí que no hay nacionalización, sino que hay privatización, que hay un hoyo financiero en Dos Bocas y en el Tren Maya, que le está dejando al siguiente presidente de México una deuda en estos temas. Entonces, yo sinceramente creo que Morena está comprometido con un gobierno sucio, opaco, que se maneja en lo oscurito y que no van a querer un INAI que transparente a este gobierno sucio y que protege ladronerías. Así de sencillo. Ahora, me gustaría mucho, senador, que nos contaras qué está pasando, digamos, con el senador Monreal. Él acaba de decir, tú lo sabes mejor que nosotros, pues que va a haber un segundo intento de nombrar a los comisionados que faltan. A veces quiero creerle y a veces no puedo creerle. No sé si existe la temperatura, la respuesta del ala menos ultra, digamos, de Morena, de quizás llegar a algún acuerdo, cuando existe una orden tan explícita del presidente. El INAI no sirve para nada, vamos a fusionar otras instituciones que ya existen. ¿Para qué queremos eso? Le cuesta 1,000 millones de pesos anuales, que se le hace disque mucho dinero. En fin, ¿qué va a pasar adentro en el Senado de la República, Germán? A ver, varias cosas, Tere. La verdad, 1,000 millones sí cuesta el INAI, hay que decirlo, y en Segalmex se están robando 15,000. Exacto. O sea, se están robando 15 INAIs y no lo aclaran. 15 costos del INAI, o sea, 15 veces, 15 años, el presupuesto para 15 años. Entonces, es una vacilada decir eso, se cae solito. Segundo, me preguntas por el senador Monreal, déjame ser severo, forma parte de la mayoría que no quiere. Y aquí hubo una sentencia de un tribunal, un amparo, una resolución de una suspensión que nos ordena a nombrar 2 comisionados. Y se nombraron. Y los objetó el presidente en su derecho. Tiene derecho a nombrar, a objetarlos. Los vetó. Entonces nosotros, frente a ese amparo, debemos de, sinceramente, cumplir. Pero el senador Monreal empezó a meter trámites judiciales y luego dijo que había un amparo con una suspensión de la comisionada objetada y tenía la resolución un día antes de que saliera publicada, no sé cómo la tenía. En fin,
Hay un enredo judicial de dos. No hay enredo judicial y no quieren del tercero, del sucesor del comisionado Acuña. Allí no hay pleito judicial ni hay nada. Entonces, mira, déjame decirlo así. Yo creo más, y pues me atengo más, Tere, perdón que lo diga, son dos compañeros del Senado, pero creo más en el cinismo desvergonzado de Félix Salgado Macedonio, que dice, es hasta que la mayoría quiera, en este equilibrismo de que da bien con todos, de que un día dice que sí, luego viene Adán Augusto y dice que no, luego va por un amparo que no, luego ayuda a la comisionada para que el otro amparo no tenga los efectos y se enrede judicialmente con resoluciones judiciales este nombramiento. Al final del día, él es parte del bloque mayoritario y el bloque mayoritario quiere un gobierno corrupto y corruptor y quiere echar debajo de la alfombra las ladronerías. No quiere que se sepa, no quiere un gobierno abierto, no quiere un gobierno transparente, no quiere un gobierno que rinda cuentas. No te oyes, Jaime, no te oyes. Estoy completamente de acuerdo. Creo que están haciendo malabares para no seguir con el INAI. Me preocupa esto, el INAI ya se dirigió a la Suprema Corte para ver cómo se destraba. No sé si hay legislación para ello, yo no creo que haya legislación para destrabar este asunto. ¿Qué se puede hacer en este escenario en el que muy probablemente pasen semanas y meses? Porque el INAI va a seguir trabajando, o sea, el INAI va a seguir trabajando, pero no va a tener, digamos, el peso que debería tener. Luego el presidente da la impresión de que el INAI pues, ya se quedaron así sin hacer nada. Y no, creo que hay que decirle a la gente, no, el INAI sigue trabajando. Aquí el problema es otro. ¿Qué podemos hacer ante esta parálisis, Germán? Solo hay, Jaime, una suspensión que ganó Yadira Alarcón. Solo hay una suspensión. El otro, Luna, el otro comisionado objetado, le desecharon su amparo por notoriamente improcedente, que por cierto era el del lío de Monreal, el amigo de Monreal. Y tercero, insisto yo en que el sustituto de Acuña, porque son 3 las vacantes, el sustituto de Acuña no tiene ningún lío judicial, entonces hay que presionar, hay que decir las cosas, hay que hacerlas públicas, entre otras cosas, para que si no lo logramos, la minoría le cuesten votos en el Estado de México ahorita y le cuesten votos en Coahuila ahorita y luego le cuesten votos en el 2024. Esa es una sanción política, social y ciudadana. Pero ahorita, judicialmente, solo hay una suspensión en favor de Yadira, que Monreal conocía la resolución antes de que se publicara en el sistema de publicación de expedientes judiciales. Y la Corte puede atraer los amparos. La Corte puede atraer los amparos. Y ya vimos que tenemos Corte. Y tenemos Corte y la Corte también puede ordenar. Ya el juzgado en donde está el amparo, el 17 en materia administrativa, en donde está el amparo, si no recuerdo mal es el 1714 del 2022, ese amparo ya apercibió de multar a los miembros de la Junta de Coordinación Política, de multarlos. Me dirán, eso es poco. Pues un juez de distrito puede inhabilitar, puede generar un problema para los que quieran reelegirse después. En un sistema de derecho, esto vale. Y yo no echaría en saco roto que el futuro político de los políticos que se quieran reelegir por desacato a una suspensión, a una sentencia judicial, el futuro político puede estar comprometido. Ahora, Germán, yo no tengo duda del Grupo Plural en el sentido de que se va a mantener firme, pues como tú dices, si no hay ninguna posibilidad de que pudiera permanecer el INAI como tal, por lo menos que tenga un costo político importante para el partido oficial. Pero, ¿qué sucede con el resto
de las fracciones políticas en el Senado. ¿Qué lectura tienes de esto? Porque muchas veces como periodistas y como ciudadanos de a pie, pues a mí ya me cuesta mucho trabajo decir esto va por aquí, esto va por allá, con relación a PRI, PAN, PRD y MC. ¿Cómo va esto? Bueno, pues yo los noto, pues voy a decir nombres, digamos, yo noto a Xóchitl Gálvez firme, yo noto a Clemente, el coordinador Castañeda. Clemente Castañeda de Jalisco, lo noto firme. Al PRI no lo veo que tenga problema, pues. A Mancera lo veo bien. Incluso traían y andaban construyendo una ley para bajarle el quórum. Se necesitan 5 comisionados de los 7 para que sesionen válidamente. Y ahorita solo hay 4. Y querían construir una reforma a la ley de acceso a la información para que con 4 se haga quórum, entre tanto se nombran los otros 3. A nosotros no nos parece mal ese diablito, esos alambritos que roban luz, para ahorita salir del paso. Pero yo no sé si eso ya lo esté procesando, nos lo consultaron, dijimos como sea, pero que funcione el INAI, y si lo consultaron, yo casi estoy seguro que el grupo mayoritario de Morena no quiere ni eso. Ya el presidente ha dictado una sentencia de muerte sobre el INAI, como la dictó sobre el CONACYT, como la dictó sobre la Comisión de los Derechos Humanos, como la dictó sobre los fideicomisos que apoyan con becas a alumnos de excelencia, como los del CIDE, como la ha dictado frente al INE, pero hemos resistido ese embate. Lo del INE está también por resolverse en la Corte, y entonces yo veo que aquí no hay voluntad, ni siquiera parece alambrito, parece diablito, de poner a 4 a sesionar válidamente los 4 que ya están en el INAI. Entonces, yo los acuso claramente a Morena de encubrir un gobierno sucio, de querer seguir dando contratos sin licitación o en invitaciones restringidas para que la militarización avance allí en medio del lodazal del dinero sin rendición de cuentas, y al final del día, pues esto es, dice el presidente, mi pecho no es bodega. Pues sí, en su pecho está el INAI, y en su pecho, de su voluntad libre y soberana como si fuera un rey, ahí está el INAI, y no deja que se le mueva ni un senador. Y los senadores, no con lealtad, sino con servilismo, acatan la instrucción. Jaime. A ver, fíjate que hubo un artículo en días recientes, porque había la petición de que no hubiera mañaneras. El presidente se aferró a eso y hizo pues mucha propaganda. Pero después otro columnista dijo, no, es que necesitamos las mañaneras porque necesitamos dejar constancia de la serie de violaciones legales, de la serie de ocurrencias, una especie de autolibro blanco. El presidente está construyendo su propio libro blanco. ¿Tú crees que a partir de esto pudiéramos, después de que él deje el poder y que disminuya su influencia, pues empezar a fincarle una serie de responsabilidades de tipo, tú como abogado, ¿cómo lo ves? Ahora sí que ya no tendríamos nada más que enseñar las mañaneras de las cosas que se dijeron, pues. ¿Cómo ves esto? ¿Es posible? A ver, dos cosas muy que derivo de tu pregunta. Yo estoy en contra de taparle la boca al presidente, ¿eh? ¿Por qué? Así es. Porque todos tenemos el derecho a hablar, Así es. ¿sí? Él tiene ahí una superestructura de información pública que debería ser usada de manera más democrática. El Canal 11 y comunicación social y todas las redes y el dineral que tiene el Palacio Nacional. Para que sea un gran megáfono las mañaneras. Presidente, yo en eso soy absolutamente libertario
Yo en eso creo, por eso fundamos el Grupo Plural en el Senado, para que no nos taparan la boca nuestros partidos y para que no nos taparan la boca nadie. Entonces, yo no estoy a favor de taparle la boca a ningún medio de comunicación, a ninguno, tampoco al presidente. Y segundo, yo creo con toda sinceridad que las responsabilidades que más duelen no son la responsabilidad civil, ni administrativa, ni la penal, sino la política. La que verdaderamente al presidente le dolería sería que el pueblo que le dio 30 millones de votos en el 2018 le dé la espalda en el 2024. Yo creo que cambiaba cualquier otra responsabilidad a cambio de no tener o de no tener responsabilidad política. Y lo que debemos hacer como ciudadanos es responsabilizarlo ciudadanamente, responsabilizarlo políticamente con el voto. Y segundo, yo no le juego ese jueguito del presidente que jugó de que mete a la cárcel a los expresidentes y no mete a la cárcel a los expresidentes y llama una consulta y Saldívar se la acomoda en la corte y todo ese jueguito de meter a los expresidentes, ese es un distractor. Yo, si a mí me dieran a escoger entre meter al presidente a la cárcel y meter a los niños pobres a los quirófanos del IMSS y a meter medicinas a los hospitales públicos de México, yo preferiría meter a los hospitales públicos de México medicinas y curar a los niños con cáncer. Eso que a que el presidente en la cárcel, yo sinceramente voy más por la responsabilidad electoral, por la responsabilidad política, por la responsabilidad de largar con votos en las urnas a los mediocres. Yo entiendo muy bien lo que dices, Germán, pero también hay en eso impunidad, porque el presidente, vamos ahora a un último tema, si te parece, pues lo que pasó en Ciudad Juárez, pues es un crimen de Estado. No es posible que el presidente diga que, pues, que no estaba el señor de las llaves y por eso se murieron asfixiadas 40 personas. Digamos que él tendría que responder, tendría que pagar, pues por la responsabilidad como presidente de llevar a la muerte a muchas personas. Entonces, en fin, no sé, tú eres abogado y tú sabes, entiendo muy bien en qué sentido nos contestas esto. Claro, quisiéramos que no hubiera tanto sufrimiento humano después de todo lo que ha hecho este hombre, pero también podemos dejar de lado pues la impunidad de la que goza el presidente. Oh, Tere, sí, mi comentario no quiere decir que haya impunidad, mi comentario quiere decir que hay un distractor en el presidente de la República en enjuiciar a los expresidentes y a Carlos Salinas y a Vicente Fox y a Felipe Calderón y a Peña Nieto, que a Peña Nieto lo trata más aterciopeladamente, pero ese juego es un juego de espectáculo y yo no creo en el espectáculo como instrumento político. Pero por supuesto que creo en un Estado de Derecho y por supuesto que debe haber rendición de cuentas y por supuesto que debe ir al bote quien se robó el dinero en Segalmex del que hablamos hace rato. Así y por supuesto que debe haber rendición de cuentas. Para eso es el INAI y para eso es este equilibrio de poderes y esta corte, estos jueces. Y por supuesto, Tere, debe haber responsabilidad en quien manejó la política migratoria, que eso es los jefes. La política migratoria de México, que primero era de brazos abiertos y vengan los centroamericanos, y luego a palazos y a patadas literalmente desde migración, desde el Instituto Nacional de Migración, a los migrantes. Los traían a patadas y luego ahora muertos. Aquí debe haber una responsabilidad. No me contento con la responsabilidad política. Aquí debe haber una responsabilidad penal. Y no se vale que venga el cura Solalinde a bendecir el caos. Y no se vale que venga el sacerdote Solalinde a darle bendiciones y rezos a los que
criminalmente han manejado la política migratoria. Ahí ni perdón celestial del padre Solalinde, ni perdón de los jueces, debe ir a la cárcel quien fue el responsable de las llaves de la cárcel varonil, y debe hacérsele un homenaje, y ojalá no esté en la cárcel, a quien abrió las puertas, y afortunadamente no hay mujeres muertas en esa tragedia de Juárez, hay hombres muertos, y no hay una sola mujer, estaban separados. Quiere decir que alguien sí abrió la puerta en la sección de mujeres, y ojalá no esté en la cárcel quien abrió la puerta de la sección de mujeres, y por supuesto, quien no abrió la puerta, y los responsables hacia arriba, mientras se vaya acreditando el mando al superior, de abajo para arriba, deben ir a la cárcel. Sí, cambia un poco de tema. Hoy el presidente en su mañanera sacó de la manga que el Pentágono está espiando a la Marina y al Ejército. No sé de dónde sacó esa idea. O sea, en el caso de la DEA y los chapitos me queda muy claro porque la DEA lo dijo, pero en el caso del Pentágono no. Pero de ahí aprovechó para cerrar la puerta a toda información que provenga del Ejército y, bueno, las Fuerzas Armadas en general, incluyendo, por ejemplo, pues el escándalo, porque no hay otra forma de llamarlo, el escándalo de los viajes del secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval. O sea, con esta actitud del presidente de decir hoy, pues ya no vamos a dar información del Ejército y la Marina, pues también le cerró la puerta a esta situación de ahora sí que de los viajes del secretario. A mí me da tristeza porque revela más que el deseo de proteger o de tener una seguridad nacional, me habla de complicidad entre una parte de las Fuerzas Armadas y el presidente en un hecho que debería estarse investigando, porque eso es lo que sería en otro país democrático. A ver, señor secretario, ¿cómo está usted? Y tú sabes que en otros países, pues ante solo la acusación de esto, ya les cuesta el puesto. Si no es que ellos mismos renuncian, lo suspenden. Entonces, ¿qué piensas de todo esto? Primero, Jaime, hay que decir que el espionaje es un delito grave. Incluso en el Código Penal Federal pudiera estar equiparado al traidor a la patria. Afortunadamente ya se quitó la pena de muerte, pero en algún momento en el artículo 22 de la Constitución, el traidor a la patria estaba sancionado con pena de muerte. Entonces es un delito grave el espionaje. Y por supuesto que debe condenarse, sea del extranjero a México o sea de mexicanos entre mexicanos, del gobierno a mexicanos o de empresas que tienen acceso a los medios de comunicación y a concesiones, también debe estar condenado. El espionaje debe estar condenado y solo se puede espiar a una persona con autorización judicial. Luego, segundo, el ejército metido en esto, Jaime. Perdón que yo lo recuerde, es de muy mal gusto, pero yo le dije al general secretario aquí en el Senado, en su cara, que los guacamayos eran militares descontentos. Así lo dije al secretario, con todo respeto, con respeto a su investidura militar, pero ya hay militares mexicanos metidos en la cárcel por ser guacamayos militares. ¿Y por qué está pasando esto en el ejército, Jaime? Porque eso fue lo que dije al señor secretario de la Defensa, que algunos militares los estamos metiendo la manzana de la discordia al mundo militar, porque algunos militares los mandamos a los contratazos del Tren Maya a dormir en hoteles de 5 estrellas y a otros generales los mandamos a los balazos. Pues hay una discordia. ¿Quién manda a los generales a construir el Tren Maya y adjudicaciones directas y a recibir dinero a manos llenas? ¿Y quién manda a mi tierra, a Paxingán o a Zacatecas o a Guanajuato o a Tamaulipas, a generales, a unos a los contratazos, a otros a los balazos? Entonces estamos en un problema porque a nuestro glorioso ejército
lo estamos llenando de corrupción, porque le encargamos unas tareas que no corresponden. Por eso la decisión de la Corte de ayer, pues fue muy buena, la decisión de la Corte de desmilitarizar. Yo, lo del espionaje, el señor presidente debe saber que se está corrompiendo al ejército con tantas tareas, con tanta información, sin rendición de cuentas. Y ojo, finalmente un apunte final. El presidente y la política exterior ha tenido muchos desatinos, por no llamar ridículos. Lo del penacho de Moctezuma, lo de pedirle perdón a España, lo del pedir la paz en Moscú y Ucrania cuando son cristianos ortodoxos y meter ahí al Papa católico en medio de la mediación. Pues esto es, la verdad, de unos ridículos internacionales enormes. Entonces, en materia de política exterior, yo preguntaría si la intervención de la CIA o del FBI o de la policía estadounidense, no sé exactamente cuál dependencia, no hay un convenio de colaboración diplomáticamente suscrito, no hay allí un convenio en el que permitieron a esos agentes norteamericanos trabajar en territorio nacional. Los Estados Unidos, si los acusan de algo, van a sacar el convenio, si es que lo hay. Yo me informaría mejor, porque la verdad es que este gobierno ha hecho ridículos internacionales sonoros, vergonzosos. Fíjate, Germán, que ya ahora sí te prometemos que para terminar, se cierra el círculo, porque el presidente ha encontrado con las Fuerzas Armadas una manera muy ingeniosa de evitar la transparencia y la rendición de cuentas. Tú hablabas del Tren Maya, hablábamos, Jaime, de los viajes al extranjero de la familia y el propio general secretario, en fin, pero el presidente le dio la vuelta a todo, porque cuando no le conviene dar información, entonces dice que es seguridad nacional. Esto no se puede, no sé si regular, modular. ¿Qué es de veras seguridad nacional? Los viajes del señor Crescencio Sandoval al extranjero son un tema de seguridad nacional. La cantidad de dinero en adjudicaciones directas, como tú dices, que se han dado en la Sedena, es un tema de seguridad nacional. Jurídicamente, ¿cómo podemos regular esto? Porque la salida del presidente, pues fue muy ingeniosa. Bueno, la verdad es que hoy, precisamente, en la Corte, en la resolución reciente, se hizo una línea clara para distinguir lo que era seguridad pública de seguridad interior y de seguridad nacional. Y hay un concepto que no admite equívocos, que es el que yo abrazo, seguridad ciudadana. ¿Qué es la seguridad nacional? Pues cuando están en peligro nuestros derechos como ciudadanos. ¿Y qué tarea específica, concreta, temporal, revisable en seguridad pública debe hacer el ejército? Y nada más, verificable. Y al final se retira. Van a ir a agarrar a un criminal a Culiacán, van a ir a agarrarlo a Tamaulipas. Bueno, esa es una tarea de seguridad pública concreta, revisable, verificable, fiscalizada, como la exige la Constitución y como le exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, seguridad pública, Tere, es la civil, la que demandamos nosotros. Lo entiendo y seguridad nacional es la militarizada. Lo entiendo la muy que bien, es pero, excepcional, pero la que ¿cómo podemos hacer para que el presidente no utilice el pretexto de seguridad nacional para reservar información? No creo que el Tren Maya sea un tema de seguridad nacional. No creo que los viajes del secretario Sandoval sean un tema que tiene que estar reservado por seguridad nacional. Esto no se puede regular. hoy lo reguló en la reciente resolución la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de esta ley que le da atribuciones de manera indebida
a la Guardia Nacional. Y hoy lo empezó a regular. Lo de la información, pues otra vez, para eso no quieren al INAI. Para eso era necesario fortalecer y no debilitar al INAI. Y aquí sí es la ganancia que quieren. Es el gobierno sucio que estoy denunciando, es el gobierno opaco, es el gobierno tranza, el gobierno en lo oscurito. Ese gobierno que no quiere que lo público se sepa, que no quiere hacer valer el derecho que tienen ustedes los periodistas y que tenemos nosotros los ciudadanos a saber, a conocer, a tener información veraz sobre la conducta gubernamental, es la ganancia del presidente a matar al INAI, a colgarlo de un árbol al INAI, para que no sirva para guardar las corruptelas del Tren Maya de Dos Bocas, la privatización, nada de que nacionalización de las plantas de Iberdrola, es privatización y es deuda pública, lo de Iberdrola, y un largo etcétera. Pero el animal de la corrupción se muerde la cola solo. Tarde o temprano, hay un guacamayo que va a soltar un documento. Alguien lo va a filtrar, tarde o temprano. Lo que ahorita están pidiendo para el presidente, los de Morena no lo podrán pedir para gobernadores del PAN, para alcaldes del PRI, porque el INAI está por encima de los alcaldes del PAN, o los alcaldes del PRI, o los gobernadores. En fin, habrá un gobierno abierto tarde o temprano en este país, porque no tiene secretos. Los gobernantes que tienen secretos es porque tienen algo que ocultar, y solo se debe la secrecía de las instrucciones a los mandos policíacos para que no las conozcan los criminales, o la secrecía de algunas fórmulas, o en fin, para eso sirve el INAI, insisto, para que las excepciones sea lo que se guarda y no la regla. La regla es el acceso a la información y la excepción las define el INAI. Por Tere, el presidente quiere matar al INAI para mantener un gobierno oscuro, un gobierno sucio, un gobierno tramposo. Muy bien, pues Germán, gracias, mil gracias por la entrevista. Ahora sí que otra vez se nos quedan temas en el tintero, pero bueno, pues ha sido muy interesante, sobre todo toda la cuestión de la Corte y el INAI me parece fundamental lo que señalas, y creo que lo señalas bien. El gobierno que quiere matar al INAI es porque tiene, ahora sí, voy a usar una figura muy popular, porque tiene la cola sucia, para decirlo claramente. O sea, no quiere transparencia porque no quiere que averigüen hasta dónde ha dejado crecer la corrupción. Tere, no sé si tengas algo más que agregar. No, Germán Martínez, de verdad te agradecemos mucho el esfuerzo de estar con nosotros, lo apreciamos muchísimo, y como dice Jaime, que no sea la última vez. Siempre, pues a mí me llena de esperanza oírte, como que digo, ay, bueno, sí hay políticos en México en los que podemos creer y que nos hacen pensar en seguir luchando. Una lucha muy larga, Germán, la que hemos dado muchos mexicanos en estos 4 años. Muchas Gracias, gracias. no, gracias Jaime, gracias Tere. Yo soy optimista. Al final, el pesimismo cabalga en favor de la mediocridad, de este gobierno de mediocres. Yo no soy pesimista, yo no me siento derrotado. Yo creo que este país es más grande que sus desafíos, y las ciudadanas y los mexicanos libres que queremos un gobierno de inteligencia y no de mediocridad, somos más, y debemos hacernos oír sin cobardías, sin titubeos, y estar dispuesto a que en política no va uno por su parte, sino va uno a poner su parte. Muchas gracias. Muy Jaime, bien. Muchas Gracias. gracias, Jaime Guerrero. Buenas tardes. Yo soy Tere Vale. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias.